Bienvenidos nuevamente a su refugio favorito, el canal donde el romance, la intriga y la pasión chocan como un trueno. ¿Cómo les trata la vida hoy? Espero que rebosantes de energía y listos para un festín de chismes jugosos, porque hoy vamos a bucear de cabeza en un drama que promete ser más picante que un plato de Adana Kebab. Y prepárense, porque los protagonistas de esta telenovela de la vida real son nada menos que dos de los nombres más brillantes y queridos del firmamento turco, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, amigos, han oído bien. Hande y Kerem. La chispa que encendieron en la pantalla, al parecer, los persigue incansablemente incluso fuera de los sets de grabación. Hoy, como detectives de sofá, nos embarcaremos en una misión para desenredar un ovillo de hilos sueltos que ha estado circulando por las redes sociales, un rumor explosivo que ha dinamitado los foros de discusión y que, obviamente, no podíamos ignorar. Se murmura, se comenta, se especula con la insistencia de un vendedor ambulante, que Hande y Kerem fueron retenidos en un aeropuerto y que al parecer esconden un secreto más oscuro que el café turco sin endulzar. ¿De qué magnitud es este misterio? ¿Será cierto este culebrón? Eso es precisamente lo que vamos a dilucidar juntos hoy. Pero antes de que nos lancemos a este torbellino de especulaciones, permítanme recordarles que si nuestro contenido les satisface ese apetito insaciable por el drama turco, si disfrutan de cada giro y vuelta de los chismes de celebridades, si ansían estar al día con las últimas novedades de sus ídolos, no olviden suscribirse a este humilde canal y activar la campanita de las notificaciones. De esta manera, no se perderán ni un solo vídeo, ni un solo detalle jugoso. Además, su suscripción es el combustible que nos impulsa a seguir entregándoles el mejor contenido sobre el universo de las telenovelas turcas. Ahora sí, sin más rodeos, vayamos al grano, destapemos la olla y preparemos nuestras palomitas, porque esto promete ser más emocionante que un final de temporada de *MYZYL*. La génesis de este rumor, como les anticipaba, se encuentra en una nebulosa de fuentes anónimas en las redes sociales. Testigos invisibles con la audacia de un paparazzi, aseguran haber presenciado a Hande y Kerem en un aeropuerto. Estos testigos afirman con una convicción digna de un guionista de telenovela que la pareja fue detenida por las autoridades. La razón, según estas mismas fuentes, reside en el descubrimiento de algo sospechoso en su equipaje. ¿Qué clase de objeto misterioso? Aquí es donde la imaginación colectiva se desata. Algunos hablan de documentos con información comprometedora, otros de objetos prohibidos dignos de una película de espías, e incluso hay quienes susurran sobre asuntos turbios de evasión fiscal, dignos de un thriller financiero. Como pueden ver, las teorías conspirativas florecen como tulipanes en primavera. Ahora bien, antes de que nos dejemos llevar por la histeria colectiva y salgamos corriendo a compartir esta historia en cada grupo de WhatsApp, es fundamental recordar que hasta el momento, no existe ni una sola confirmación oficial, ni un mísero comunicado, ni una declaración tímida por parte de Hande, Kerem o sus respectivos representantes. Lo que tenemos en nuestras manos es un caldo espeso de rumores, especulaciones descontroladas y comentarios de terceros, cuya credibilidad pende de un hilo. Y todos sabemos cómo funcionan las redes sociales, a veces un chisme insignificante, una mentira a medias, puede transformarse en una avalancha imparable, una bola de nieve gigantesca que arrasa con la verdad. Sin embargo, la salsa secreta de todo este asunto reside en el inusual silencio que Hande y Kerem, figuras notoriamente activas en sus plataformas de redes sociales, han mantenido durante los últimos días. Ni una sola publicación que revele sus actividades cotidianas, ni un desmentido rotundo que aplaque los rumores, nada. Simplemente silencio. Y ya saben lo que dice el refrán, el que calla, otorga. O al menos levanta una sospecha que pesa más que el plomo. Para comprender mejor la magnitud de este revuelo, la razón por la que este rumor ha calado tan hondo en la psique colectiva, es imprescindible analizar la historia de Hande y Kerem, tanto dentro como fuera de la pantalla. Y para hacerlo, tenemos que hablar obligatoriamente de... Sí, de Asteriscos en Calcap Masterisco. Asteriscos en Calcap Masterisco, una comedia romántica que, como un cohete espacial, catapultó a Hande Erçel y Kerem Bürsin a la estratosfera de la fama internacional. La serie, emitida entre 2020 y 2021, nos sumerge en la historia de Eda YLDZ, una joven florista con sueños de grandeza y una pasión incontrolable por la arquitectura, y Serkan Bolat, un arquitecto de renombre, un hombre exitoso pero con un corazón tan frío como el mármol de Carrara. Por un capricho del destino, Eda se ve envuelta en un peculiar contrato,
fingir estar comprometida con Serkan durante 2 largos meses. Lo que comienza como un simple acuerdo comercial, una farsa cuidadosamente orquestada, pronto se transforma en algo mucho más profundo, en una conexión inesperada que desafía todas las lógicas. La serie se convirtió en un fenómeno global, arrasando con las audiencias no solo en Turquía, sino también en una multitud de países que sucumbieron a su encanto. La química incandescente entre Hande y Kerem era palpable, electrizante y los fanáticos de la serie no tardaron en alimentar la sospecha de que su relación trascendía los límites de la ficción, que el amor que irradiaban en la pantalla tenía raíces en la vida real. Y efectivamente, poco después de que la serie llegara a su conclusión, Hande y Kerem confirmaron lo que era un secreto a voces: estaban enamorados y disfrutando de un romance de ensueño. Su relación se convirtió en un circo mediático, un espectáculo constante bajo el implacable escrutinio de los medios de comunicación y de una legión de fanáticos obsesionados, que no se perdían ni un solo detalle de su vida en común. Se les veía radiantes, enamorados hasta las entrañas, recorriendo el mundo con la alegría de 2 adolescentes y compartiendo momentos especiales en las redes sociales, alimentando la ilusión de una felicidad perpetua. Eran la pareja perfecta, la encarnación de un cuento de hadas moderno, el sueño dorado de muchos fanáticos que veían en su relación un faro de esperanza. Sin embargo, como suele suceder en el mundo turbulento del espectáculo, la felicidad idílica demostró ser efímera. A principios de 2022, Hande y Kerem anunciaron su separación, un golpe inesperado que conmocionó a muchos, ya que parecían una pareja sólida, un bloque de granito inquebrantable. Las razones detrás de esta ruptura nunca se hicieron públicas, alimentando una espiral de especulaciones que iban desde la asfixiante presión mediática hasta las agendas profesionales incompatibles y, por supuesto, las inevitables diferencias personales que surgen en cualquier relación. Desde entonces, Hande y Kerem han seguido caminos divergentes. Hande ha continuado ascendiendo en su carrera como actriz y modelo, protagonizando otras series que han consolidado su estatus de estrella y participando en campañas publicitarias que la han convertido en un rostro omnipresente en la industria de la moda. Kerem, por su parte, también ha seguido trabajando incansablemente como actor y productor, involucrándose en una variedad de proyectos que demuestran su versatilidad y su ambición artística. A pesar de su separación, Hande y Kerem siguen siendo figuras muy queridas por sus fanáticos, que añoran una reconciliación improbable, que sueñan con un reencuentro que desafíe las leyes del universo. Y es precisamente esta inmensa popularidad, este interés constante en cada uno de sus movimientos, lo que hace que cualquier rumor, por descabellado que sea, se convierta en una noticia de impacto, en un titular jugoso que acapara la atención de las masas. Ahora bien, volviendo al meollo del asunto, al incidente del aeropuerto que ha desatado esta tormenta mediática, es importante recordar que no es la primera vez que Hande y Kerem se ven envueltos en rumores y controversias de alto calibre. La fama, como una espada de doble filo, tiene un precio elevado, y uno de ellos es la vigilancia constante de los medios y del público, un escrutinio implacable que no deja resquicio para la privacidad. Cada uno de sus gestos, cada una de sus palabras, es analizado con lupa, y cualquier error, cualquier malentendido puede ser magnificado hasta proporciones grotescas, distorsionado hasta convertirse en una caricatura de la realidad. Por ejemplo, en el pasado, Hande ha sido objeto de críticas feroces por su apariencia física, por sus decisiones profesionales y por sus elecciones en el ámbito personal. Kerem, por su parte, también ha tenido que lidiar con críticas mordaces dirigidas a sus declaraciones, a sus proyectos y a sus relaciones. En el caso específico del rumor del aeropuerto, es posible que estemos ante un simple malentendido, una confusión desafortunada o incluso, una invención pura y dura, una creación maliciosa concebida para generar controversia. Pero también existe la posibilidad, por remota que sea, de que haya algo de verdad en esta historia, de que el rumor contenga un núcleo de realidad que aún no hemos descubierto. Hasta que no haya una confirmación oficial, hasta que la verdad salga a la luz, solo podemos especular, tejer teorías y tratar de discernir entre la realidad y la ficción. Pero más allá del chisme en sí, de la anécdota puntual, lo que me resulta verdaderamente interesante es analizar las razones por las que este tipo de rumores generan una fascinación tan intensa, un interés tan desmesurado. Creo que tiene que ver con nuestra fascinación intrínseca por la vida de las celebridades, por el glamour que las rodea, por el éxito que parecen alcanzar sin esfuerzo, pero también por sus problemas, por sus fracasos, por sus momentos de vulnerabilidad. Nos gusta verlos como seres humanos de carne y hueso, con sus virtudes y sus defectos, con sus fortalezas y sus debilidades. Y cuando presenciamos cómo una celebridad comete un error,
cómo se enfrenta a una dificultad, cómo lidia con una crisis, nos sentimos identificados con ella, conectamos con su lado humano y vemos reflejada nuestra propia imperfección. Además, creo que también existe un componente de morbo innegable en todo esto. Nos encanta descubrir los secretos de los demás, nos deleitamos con el chisme jugoso, nos regocijamos al ver cómo los famosos se meten en líos, cómo caen desde su pedestal. Es una forma de sentirnos superiores, de reafirmar nuestra propia valía, de pensar que nosotros nunca cometeríamos esos errores, que nosotros seríamos más inteligentes, más prudentes, más virtuosos. Pero volviendo a Hande y Kerem, independientemente de lo que haya sucedido realmente en el aeropuerto, lo que está fuera de toda duda es que son dos personas excepcionalmente talentosas y exitosas, que han sabido conquistar el cariño del público con su carisma y su profesionalismo. Y aunque su relación amorosa haya llegado a su fin, su legado como pareja en la pantalla perdura, su química sigue siendo una fuerza magnética que atrae a millones de espectadores. Y hablando de legados televisivos, quiero aprovechar esta ocasión para mencionar otra serie turca que ha causado furor en los últimos tiempos, un drama que ha conquistado los corazones de la audiencia con su trama intrincada y sus personajes memorables. Asterisco Yarg Asterisco. Asterisco Yarg Asterisco es un drama judicial que nos sumerge en la historia de Ilgaz Kaya, un fiscal recto y justiciero, un hombre de principios inquebrantables, y Ceylin Erguvan, una abogada apasionada y rebelde, una defensora implacable de la verdad. Sus caminos se cruzan de forma inesperada cuando el hermano de Ilgaz es acusado de un crimen atroz, un asesinato que sacude los cimientos de su mundo. Ceylin, impulsada por su instinto de proteger a los inocentes, se convierte en su abogada defensora, desafiando todas las convenciones y enfrentándose a poderosos enemigos. A medida que investigan el caso, Ilgaz y Ceylin descubren una intrincada red de corrupción y secretos oscuros que pone en peligro sus vidas y sus valores, que les obliga a cuestionar todo en lo que creen. La serie es un thriller intenso y adictivo con giros inesperados que mantienen al espectador al borde de su asiento y personajes complejos que evolucionan a lo largo de la trama. Los actores principales, Kaan Urgankolu y Pınar Deniz, irradian una química palpable y sus interpretaciones son impecables, transmitiendo la pasión, el dolor y la determinación de sus personajes. Asterisco Yarg Asterisco ha sido elogiada por su guión inteligente, su dirección cuidada y su banda sonora emotiva, que elevan la serie a un nivel artístico superior. Lo que hace a Asterisco Yarg Asterisco relevante en relación con el tema que nos ocupa hoy es que la serie también ha generado una gran cantidad de rumores y especulaciones sobre la vida personal de sus protagonistas. Se ha rumoreado insistentemente sobre una posible relación sentimental entre Kaan y Pınar, aunque ellos siempre lo han negado con vehemencia. Al igual que con Hande y Kerem, la química explosiva que comparten en la pantalla ha alimentado las fantasías de los fanáticos, ha dado rienda suelta a su imaginación y ha generado una cantidad ingente de chismes y teorías conspirativas. Y finalmente, para cerrar este recorrido fascinante por el mundo del drama turco, no podemos olvidarnos de un clásico atemporal, una serie que ha marcado un hito en la historia de la televisión turca y que sigue cautivando a nuevas generaciones de espectadores. Asterisco Aşk Memnu Asterisco. Asterisco Aşk Memnu Asterisco es un drama romántico que nos sumerge en la historia de Bihter Ziyagil, una joven hermosa y ambiciosa, una mujer que anhela una vida de lujo y reconocimiento social. Bihter toma una decisión que cambiará su destino para siempre: casarse con Adnan Ziyagil, un viudo rico y mucho mayor que ella, un hombre que le ofrece la estabilidad económica y el estatus que tanto desea. Sin embargo, la felicidad que esperaba encontrar en este matrimonio se ve empañada por la soledad y el aburrimiento. Bihter se siente irresistiblemente atraída por Belul Aznedar, el sobrino joven y apuesto de Adnan, un hombre con un encanto irresistible y una vida llena de aventuras. Ambos inician una aventura amorosa clandestina, un juego peligroso que tendrá consecuencias trágicas, que destruirá vidas y que dejará una cicatriz imborrable. La serie es un clásico indiscutible de la televisión turca, un drama pasional y explosivo que ha marcado a varias generaciones de espectadores con su historia de amor prohibido y sus personajes complejos. La historia es una adaptación de una novela del mismo nombre, y ha sido versionada varias veces en diferentes países, demostrando su universalidad y su capacidad para conectar con el público de diferentes culturas. Asterisco Aşk Memnu Asterisco es relevante para el tema que estamos tratando hoy porque es un ejemplo paradigmático de cómo el drama puede trascender la pantalla y convertirse en un fenómeno cultural de masas. La serie generó una gran controversia en su época, debido a su temática tabú y a sus escenas explícitas. Pero también fue un éxito arrollador,
un fenómeno sin precedentes que catapultó a la fama a sus protagonistas y que marcó un antes y un después en la historia de la televisión turca. Y así, llegamos al final de este vídeo repleto de chismes, rumores jugosos y dramas turcos que nos han mantenido enganchados de principio a fin. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Hemos hablado de Hande y Kerem, del rumor del aeropuerto que ha desatado esta tormenta mediática, de asteriscos en Kalkab asterisco, de asterisco Yarg asterisco y de asterisco Ask Memnu asterisco. Hemos explorado la fascinación irresistible que sentimos por la vida de las celebridades y por los dramas que las rodean. Recuerden que al final del día, todo esto son solo rumores y especulaciones. No sabemos qué pasó realmente en el aeropuerto, ni si Hande y Kerem están ocultando un oscuro secreto. Pero lo que sí sabemos con certeza es que son dos personas extraordinariamente talentosas y queridas, que seguirán brillando con luz propia en el firmamento del espectáculo turco. Ahora, quiero que me cuenten en los comentarios qué les pareció este vídeo. ¿Creen que hay algo de verdad en el rumor del aeropuerto? ¿Cuál es su serie turca favorita de todos los tiempos? Me encanta leer sus opiniones y conocer sus puntos de vista. Y antes de despedirme, quiero recordarles una vez más que si este vídeo les ha gustado, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Su apoyo incondicional es fundamental para que podamos seguir trayéndoles el mejor contenido sobre el mundo de las telenovelas turcas. Gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo. Adiós.